Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Germán, Álvaro, una nueva semana, un segundo capítulo de nuestra segunda temporada de Tercero, 6. Tercero, mira, el tema del Alzheimer, ¿no? El viaje al olvido. Eh, Conversábamos que el tema que vamos a intentar desarrollar en tan poco tiempo, 25, 30 minutos, es el tema de la Constitución y la igualdad. ¿Ah? Ahí tenemos que no está muy igual el logo, pero en fin, está asimétrico. es la Eh, realidad. claro, es la realidad. Claro, es la realidad. Y claro, la igualdad, uno advierte en general que en el texto está profusamente estampada en diferentes artículos y que uno podría pensar que hay un concepto clave que me interesaría que pudiéramos desarrollar, que es el llamado de la igualdad sustantiva, que pareciera que ese es el adjetivo sustantiva, es el clave para entender el tema de la igualdad, y a partir de allí ya poder conversar un poco más acerca de esta cuestión, y obviamente el parecer de ustedes respecto de este concepto que da la impresión que es una cierta ingeniería social en el modo en que se ha planteado. Pero eso lo dejamos ya para la conversación. Así que quien desee partir y comenzamos con nuestro entre amigos de esta tercera sesión y segunda temporada. Y gusto de verlos además. Pues. Bueno, un gusto, Juan Carlos. Aprovecho de saludarte a ti y a Germán en este tercer episodio de la segunda temporada, como dices tú, entre amigos. A mí me parece que es clave desentrañar qué se quiere decir con igualdad sustantiva, ¿no? Que es un concepto que no aplicaba a las constituciones anteriores, ¿no? Y que me parece que quiere significar algo, ¿no? Algo que debiéramos desentrañar, porque por otra parte no está definido en ninguna parte del texto qué es lo que es la igualdad sustantiva, ¿no? Y después, yo creo que hay dos cosas adicionales, ¿no? Sobre esta primera querría decir si dejar abierta la pregunta, si esta igualdad sustantiva es un cierto igualitarismo, ¿no? Y puede que valga la pena debatir sobre ese punto respecto a la igualdad sustantiva. Y después, dos cosas que saltan a la vista poderosamente. ¿Quién defiende a las personas, ¿no? Individuales y a las organizaciones intermedias de la tremenda desigualdad que se genera frente al Estado, ¿no? Al Estado se le confiere una cantidad de atribuciones para igualar a las personas que es realmente apabullante, ¿no? ¿Quién interpreta finalmente lo que es igual o no, lo que es justo o injusto en esta materia? ¿Y quién puede contravenir y siquiera disputar con los poderes omnímodos que me parece que se está autoatribuyendo al Estado aquí desde el punto de vista de los constituyentes, ¿no? Que se lo atribuyen, pero me imagino pensando que ellos van a ejercer después las prerrogativas para hacer valer esta igualdad sustantiva? Y un tercer punto, ¿no? que engarza con el tema de la semana anterior. ¿Y qué ocurre con la libertad? ¿No? Es decir, este igualitarismo radical bajo este apellido sustantivo, ¿deja espacio para la libertad o termina por ahogarla completamente? Una vieja discusión del orden político y del orden constitucional, ¿no? Cómo balancear, equilibrar, armonizar libertad e igualdad. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Para comenzar, ¿no? Escuchemos a Germán. Oye, me parece bien, estoy en la línea. Lo primero, mencionar que el texto constitucional ya desde el capítulo 2 empieza a establecer lo que llama la igualdad sustantiva, desde el capítulo 2. ¿Ah? Es muy importante esto, hay algunos pensadores de centro de estudio de la actual oposición que han dicho en una columna al sábado, por ejemplo, en realidad lo más importante de este texto se observa desde el capítulo 5 en adelante. Yo les diría con cariño que no, que lean desde el comienzo y con rigor, y se van a encontrar, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, Álvaro, respecto al igualitarismo, que no es lo mismo que la igualdad, que está transversalmente en este texto constitucional.
está prácticamente en todas las materias. Aquí tenemos solamente un ejemplo en el artículo 25, para que todos tengan a la vista lo redundante que es, pero lo cierto es que está presente el concepto de igualdad sustantiva en prácticamente todas las materias, incluso cuando se refiere al tema de combatir la desigualdad. Eso por una parte. Por otra parte, creo que, y un poco lo insinuaba Álvaro, el concepto de igualdad desde el punto de vista de la teoría clásica de la filosofía o la teoría del derecho clásico apunta a grandes rasgos dos acepciones. Por una parte, a la igualdad de todos ante la ley, nadie es superior a otro, ni nadie es inferior a otro. Y otro aspecto esencialmente vinculado a este concepto es el de la no arbitrariedad, el tratar a las personas en ecuanimidad, digamos, nadie va a ser sujeto a un acto arbitrario. Así se ha entendido la igualdad desde el punto de vista clásico. Esta noción de igualdad sustantiva, rastreándola, porque efectivamente hay que rastrearla, aquí no hay una definición, como lo comentábamos la vez pasada, el uso del lenguaje es muy importante. Hay algunos diccionarios que la han tenido que ocupar, digamos, en la Universidad de los Lagos, por ejemplo, me metí el otro día, define en su diccionario este concepto a propósito de los temas de género, para que, señalando que es la forma con que las personas pueden exigir el cumplimiento de los derechos que se les estipulan o se piensa que deben cumplir. Eso es lo primero, señalar que estamos ante una definición ideológica que responde a una perspectiva política igualitarista, que no es lo mismo que el concepto mañido y antiguo de igualdad. Me parecía importante mencionarlo. Sí, fíjate que aquí estamos asistiendo a una configuración, a mí me parece, de un punto de vista técnico de la sociedad, de un punto de vista, podríamos decir, de ingeniería social, que supone una serie de conceptos que están de alguna manera concebidos para alcanzar esa visión igualitaria en los resultados, que es lo que se plantea en un sentido estricto finalmente. Y desde esa perspectiva, uno podría pensar que estamos aún ante una propuesta constitucional que tiene dos características bajo esta idea de una ingeniería social. La primera, que es una cierta utopía que se quiere alcanzar. Y en segundo lugar, uno podría pensar que la utopía, la única manera de alcanzarla es a través de un sistema totalitario. No hay manera de alcanzar una utopía intramundana, podría decir, si no es a través de un sistema totalitario. Entonces, el tema de la igualdad es relevante porque esta igualdad sustantiva va acompañada de otros tres conceptos de igualdad: de la igualdad de trato, de la igualdad de resultados y la igualdad de oportunidades. Pero claro, cuando uno examina esto, y por eso digo que es ingeniería social, que es una especie de elaboración técnica de la sociedad, porque todas las definiciones que aparecen en esta propuesta constitucional tienen un origen en el sentido no conceptual, sino que de acción de cosas, de realización de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Se sostiene que, por tanto, esta igualdad es de realización de actos. Pero tenemos un problema ahí, porque en el fondo, como todos los seres humanos tenemos diferentes dones, por así decir, esa igualdad de actos que se van a realizar es imposible que ocurra, que esa es la igualdad sustantiva. Entonces, como no puede ocurrir aquello, venimos con la igualdad de oportunidades, pero una igualdad de oportunidades que no consiste en una serie de condiciones que hay que digamos,
generar para que las personas puedan, a partir de su propia individualidad, alcanzar una cierta potencialidad en su propia realización personal. Como eso no es posible, entonces aparece un tercer concepto que es la igualdad de trato. Esa igualdad de trato o de género, que por ejemplo en el ámbito empresarial significaría que hay que poner igual cantidad de... Y aquí hay un problema. Igual cantidad de mujeres y de hombres en el directorio, no, porque si se trata de igualdad sustantiva y de trato y de oportunidades, habría que pensar en igual cantidad de hombres, de mujeres, de disidentes sexuales, de personas transgénero, de personas cisgénero, de personas... Entonces ahí tenemos un problema de orden práctico que es irresoluble al final. Y por último, como esa igualdad de trato, esa igualdad de oportunidades no es posible, que es parte de la igualdad sustantiva, se termina hablando de la igualdad de resultados. Y que en el fondo eso no es otra forma que ese igualitarismo extremo del cual ustedes han señalado, y que finalmente de la única manera que esa igualdad de resultados se dé es la homogeneización de la sociedad, el pensamiento único y obviamente el partido único. Por eso yo señalo que en el fondo esta es una ingeniería social que está muy bien diseñada y que tiene un rasgo utópico y al mismo tiempo totalitario. Yo creo que el rasgo totalitario vale la pena ser recalcado después de lo que ha dicho, todas las ideas que nos ha dejado Juan Carlos para seguir debatiendo, conversando entre los tres. Realmente buscar esta igualdad radical, entendida como igualitarismo, llamada sustantiva, implica torcer la realidad, ¿no? Que es lo que tú estás llamando ingeniería social de otra manera, ¿no? Ingeniería política, ingeniería del orden social. Torcer la realidad de las cosas, ¿no? Y hacer igual lo que no es igual, ¿no? Por eso que será tanta importancia, por ejemplo, a la famosa autonomía progresiva de las niñas, niños y jóvenes, ¿no? Como reitera el hasta la saciedad. Cuando claro, un padre reclame, ¿no es cierto?, o un hijo reclame ante un padre, un hijo menor de edad, ¿qué va a hacer este proyecto? ¿Los va a igualar? ¿Son iguales? ¿Son iguales respecto a, claro, a dignidad? Son iguales considerados en la naturaleza humana, pero son iguales en sus potestades, por ejemplo. ¿Cómo resuelves todos esos problemas? No quedan dichos, ¿eh? Queda más bien sujeto a esta visión igualitarista que obliga además que haya un actor que tenga un poder omnímodo para generar las condiciones que se quieren forzar, ¿no? Y ese es el Estado. Si uno se fija, casi todos los artículos van reiterando que será el Estado el encargado, el Estado de lograr, el Estado de... Es decir, uno dice, bueno, termina de leer y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo frente al Estado? ¿Quién es el Estado finalmente, no? Y cómo este Estado deja espacio para las libertades reales, no solo de las personas, ¿no? Sino que de los distintos organismos intermedios que configuran con toda su diversidad la riqueza de la sociedad, ¿no? Y finalmente hacen posible, por lo menos en potencia, un desarrollo, una integridad o integralidad del desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que aquí el totalitarismo es un germen, y más que un germen, está presente entre líneas en todo el texto. Y en concreto, por ejemplo, solo ateniéndonos a los 5 artículos del capítulo segundo que recién nos ponían en pantalla. Sí, de hecho, esto es, fíjate que el igualitarismo para que funcione, solo funciona, como ustedes señalan, si está detrás la perspectiva y la gestión totalitaria. De otra manera, no puede funcionar. Y entonces el igualitarismo, que es ese concepto extremo de imponer, de imposición de la igualdad utópica, como decía Juan Carlos, supone lo que algunos socialistas han dicho, y no solamente chilenos, sino que en el mundo, supone privar
aquellos que tienen de su propiedad privada. El igualitarismo dice que incluso aquellos que tienen propiedad privada, voy a poner un ejemplo, aquellos padres que tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a colegios pagados o caros o de excelencia, estarían cometiendo un pecado de origen. Y esos jóvenes tendrían un pecado de origen porque estarían adquiriendo arbitrariamente, injustamente, elementos que lo estarían fomentando por sobre el resto, estarían estableciendo una desigualdad, es lo que se llama el pecado de origen. ¿Ah? Solo así se podría llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que te dice finalmente la ideología extrema del igualitarismo? Te dice, ok, como no, los seres humanos no se van a desprender por sí solos de sus propiedades, yo no me voy a desprender de mis recursos, de mi patrimonio, digamos, entonces alguien tiene que hacerlo. Y como ustedes bien han apuntado, le atribuyen una superioridad ética y una sabiduría política al Estado. El Estado es el que tiene que redistribuir la propiedad. Y lo que estoy diciendo no es algo alejado de la realidad de Chile. Les quiero decir a ustedes y recordar a quienes nos escuchan, digamos, que hace muy pocos años, yo diría unos 4, 6, 7 años, siendo ministro de Educación don Nicolás Izaguirre, socialista, y lo digo porque el igualitarismo es parte de la ideología socialista. Nicolás Izaguirre, en una tribuna, en una carta, en una columna de opinión, en el diario El Mercurio, pensó razonadamente lo que escribió y dijo, para nivelar la cancha de la educación, de la calidad educativa, tenemos que sacarle los patines a aquellos alumnos que van a colegios privados. ¿Qué es lo que acabo de decir de otra manera? Es decir, a los que tienen, como tienen un pecado de origen, porque tienen, la propiedad es un pecado de origen en sí misma y los productos que de ella devienen, entonces tenemos que nivelar la cancha. Algo parecido ha dicho el actual presidente de la República, don Gabriel Boric. Hace 2 semanas, al inicio de la jornada de la Asociación Chilena de Municipalidades, comenzó diciendo que está mal pelado el chancho, que la sociedad está mal y está mal pelado el chancho. Esa es la acepción que utilizó, y que nosotros, el Estado, tenemos que reiniciar una nueva redistribución de la riqueza. Es decir, lo mismo de otras maneras. Ahora, la noticia que le tengo al presidente Boric y que le tengo a los igualitaristas es que esta forma de ver el mundo ya la conocemos, ya se sabe. Les tengo que decir además que ya está escrita. George Orwell la escribió muy bien, elegantemente, con incluso conceptos que los puede entender un niño. Yo recuerdo haberlo analizado con más de algunos alumnos en curso de enseñanza media, en la granja de los animales. Ese es el concepto, ese es lo que se pretendía, digamos, y Orwell nos demuestra muy bien que el llamado a la igualdad absoluta, a la igualdad en todos, termina siendo para muchos, pero para un grupo minoritario que está en el Politburó, lo más desigual que hay. Entonces, y con esto cierro y le doy el paso a usted, el igualitarismo, que es parte de la ideología socialista, solo puede llevarse a cabo a través de la injerencia activa y proactiva del Estado, que ellos creen está dotado moralmente y políticamente de la sabiduría para poder redistribuir y nivelar la cancha. Sí, fíjate, hay dos cosas que me sugieren lo que tú señalaste y que pienso que hay que ir a la raíz del tema del igualitarismo y de esta igualdad sustantiva. Cuando uno escarba desde el punto de vista ideológico, ¿dónde nace esto? Nace en esta visión dialéctica de la relación hombre-mujer, el hombre como opresor y la mujer como oprimida. De verdad que el modo en que hay que superar la dialéctica de esta visión marciana al final es justamente la idea de igualdad, y de una igualdad que viene dada ya no por la condición propia de la persona en cuanto a dignidad dada, regalada, sino que es algo que tú te lo autoatribuyes o te lo atribuyen. Entonces es curioso que, y ahí está la trampa, porque
esa igualdad de género al final, que es una cosa de orden invento cultural, tú te lo atribuyes. Y por consiguiente, el hecho de atribuírtelo tú, eres el rey y señor del asunto, no hay nada dado previamente. Y por consiguiente queda todo por construir. Por eso esto es muy interesante, porque en el fondo es una especie de fabricación de algo que no es propiamente o que no brota de la persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la raíz de esta idea igualitaria está fundada en la dialéctica opresor-oprimido, que hay que superar. Y esa superación es de carácter técnico, político. No político, sino que técnico, ¿cierto? Y por consiguiente hay que construir esa igualdad. Y como hay que construir esa igualdad, hay un momento en, en esta construcción que es problemático. Y es problemático por lo que tú señalas, Germán, porque en el fondo alguien va a tener que realizar ese acto técnico de la igualación. ¿Y quién va a ser aquel que va a realizar ese acto de igualación? El que tenga el poder. La nomenclatura. Además es un acto de igualación que no termina nunca, porque No, efectivamente, por eso. la realidad Por eso es obviamente, utópico. Por eso es la utópico. realidad se revela, ¿no? ¿Ah? Y Por eso es utópico. por otra parte, cuando tratas de forzar la realidad, generas igualdades ficticias que devuelven a generar desigualdades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un juego sin fin. Eh, yo pienso que este punto que estamos abordando en esta conversación es tal vez uno de los claves, si no el clave de esta constitución, ¿eh? Y retomo el comentario que de pasada hizo Germán sobre alguien que opinaba que lo sustantivo, usando la palabra lo importante, estaba aquí a contar del capítulo quinto. Porque además me parece que para el lector que no está en conocimiento de toda esta jerga ideológica puede resultar hasta encantador, ¿no? Porque, claro, apela como a un sentimiento humano, ¿no es cierto?, de que no deberían haber injusticias, no se puede leer erróneamente por ahí, ¿no? Y yo en esto quiero decir, yo creo que lo interpreto los dos, pero con toda claridad de que no se trata que uno no vea desigualdades efectivamente injustas e indebidas y que la autoridad política con el concurso de la ciudadanía tienen que buscar cómo corregir, ¿no? Corregir gradualmente, normalmente, además. Pero aquí se trata de otra cosa, ¿no? Como dice más, y finalmente es una negación de la existencia de una realidad, ¿no? Es decir, de una naturaleza propia de los seres, ¿ah? Y de las cosas. Todo es maleable, como decía Juan Carlos de otra manera, al decir que aquí se trataba de una acción finalmente productiva, ¿no? Es hacer otro hombre, otra persona y otra sociedad como si los hombres, las personas y la misma sociedad fueran una materia completamente maleable, ¿no? Como quien toma greda y dice, mira, con esto voy a hacer un cacharro, o si no, voy a hacer un ave, o qué sé yo, un auto, ¿no? Y da lo mismo. Y yo creo que este es un punto centralísimo que hay que abordar y que en general creo que no se ve tratado suficientemente o escasamente tratado en los debates que uno escucha. Entre otras cosas porque tampoco me parece que hay tiempo para elaborar alguna idea parecida a esto, ¿no? Quiero agregar algo más, fíjate, Alberto, estoy totalmente de acuerdo contigo, y por cierto con lo que había, con el diagnóstico de Juan Carlos, que me parece muy acertado y oportuno. Pero mientras te escuchaba, recuerdo una entrevista que le hicieron a don Mario Góngora el 2015-2016. Góngora se refería al sentimiento hispanoamericano del resentimiento, señalando que era algo distintivo en las naciones de Hispanoamérica. Y la verdad es que junto con despertar este sentimiento de igualdad, un cierto afecto, por otro lado, también se puede aprovechar a alguien que ha sido o se ha visto tratado injustamente y ve el cauce en esta convocatoria constitucional y decir, ok,
esto es lo que yo he esperado por siglos, he sido maltratado, como antes señalaba Juan Carlos, por no años, sino que generaciones, todas las generaciones de mis abuelos, mis bisabuelos. Ese sentimiento es muy hispanoamericano. Y don Mario Góngora da una razón, decía en esta entrevista que se le hizo La ciudad de los Césares, que era una especie de diario cultural, en fin. Y en esa entrevista él señala que ese sentimiento obedecía al afán desde que los países hispanoamericanos empezaron a ser soberanos y libres, empezaba a ser un sentimiento de diferenciación. Yo no quiero ser el otro, no quiero ser Europa. Nosotros somos, digamos, propios. ¿Ah? Y en ese querer ser propio, entonces emergía, de alguna manera veía él este sentimiento de resentimiento. Está presente y va a seguir estando presente junto con lo otro. Entonces, para una ideología utópica, como hemos conversado, esto es fascinante, digamos. ¿Ah? Es fascinante. Y hay Oye, dos cosas, fíjate, antes que siga Juan Carlos, como esta es una conversación entre amigos, poner en duda, Germán, la fecha que tuviste, la entrevista a don Mario No, fue publicada en 2016. Ya, porque yo decía, ya murió, estaba bien muerto, lamentablemente, sí. don Mario. No, fue publicada en 2015 o 2016. Lo único que puede equivocar en un año. Muy interesante tu referencia a esa fuente, Ciudad de los Césares, que traía realmente muy buenas entrevistas, pero que también difería bastante, me parece, de algunas cosas que pensamos aquí, que más o menos nos han unido en nuestras discusiones de amistad. Por supuesto, no iba las palabras de don Mario Góngora, que nadie podrá conocer. Es un historiador muy importante y pensando en la formación del Chile soberano, más que nada mirando hacia en perspectiva. Igual tiene la cosa que era un pensador muy, no sé si innovador, pero sí, tenía propuestas que desconcertaban incluso a sus lectores. Habría nuevos caminos. Habría nuevos caminos. Eso es lo que hacía don Mario. Sí, habría nuevos caminos. Bueno, sí, volviendo al tema de que estamos tratando, hay dos cosas también que creo que sería interesante mencionarlas. La primera es que esta idea de igualitarismo en virtud de este pensamiento de lucha al final de clase, porque a eso se refiere al final, lleva dos ideas en su núcleo, digamos, y que son dos ideas que finalmente terminan siendo ideas equívocas en la concepción. La primera es el tema de que hay que finalmente tener una sociedad justa. ¿No? O sea, aquí de lo que se trata es superar la injusticia atávica, porque ahora aparece la verdadera justicia. Y el problema de que esa justicia se entiende justamente como lo igual y no como lo que es la justicia, que es tratar de acuerdo a la condición de cada uno, darle lo suyo, y eso suyo no es lo mismo para cada uno. Es el principio lo suyo, pero no es lo mismo para cada uno. Es como si uno a un alumno le pusiera puro 7 en una prueba sin reconocer lo justo, lo suyo, que es el estudio, el esfuerzo personal, etc. Entonces, de ahí partimos con una visión equívoca, conceptual. Y la segunda visión equívoca, y que sin embargo también es una noción de la justicia social, de que a todos se nos da igual y lo mismo, termina siendo, ¿no es cierto?, una visión comunista, por así decir, porque es todos lo mismo. Y de ahí viene el pensamiento único. Y la segunda idea que aparece aquí y que también es atractiva desde el punto de vista emocional, es el sentido de la llamada solidaridad. Porque la solidaridad va acompañada en esta noción de que hay que superar la injusticia, y la solidaridad se convierte en asistencialismo. Buen punto. Y ahí es donde desaparece toda esa capacidad que tú decías, Álvaro. ¿Dónde está la persona? No está la persona, porque basta con que alguien dé, que dependa de mí,
Entonces, tenemos un igualitarismo fundado en una lucha, una situación técnica de igualdad y de igualdad en cuanto a justicia, pero falsa, y que termina siendo una visión solidaria, asistencialista, en que al hombre se le su libertad se le sojuzga finalmente. Y ahí tenemos una perfecta trilogía de un Estado totalitario. Y yo sostengo de que de lo que se pretende es llevar a Chile a un Estado socialista totalitario. Y eso a mí me parece que es lo más grave que nos puede ocurrir como nación y como patria. Claro, aparte las constituciones que han tenido rasgos más parecidos a la que ahora se nos propone, cuando uno va a la realidad, ¿no es cierto? A lo mejor nos falta aquí poder invitar a un amigo historiador, que los tenemos, entonces, ¿no? Porque que si uno piensa en los tiempos contemporáneos, las constituciones que tienen más rasgos parecidos que se proponen son las de Bolivia, la de Ecuador en su momento, la de Venezuela, ¿no? Que realmente cuando uno ve, bueno, a qué conducen o a qué han conducido en la práctica, ¿no? Para aquellos que no les gusta tanto la discusión conceptual, teórica, más lingüística, con todo el valor que tiene, yo digo, lo he dicho varias veces en estos días, amigos, bueno, atengámonos entonces a la realidad, si lo que te parece muy intrincado esta aproximación, que a mí me parece que es absolutamente necesaria, no lo digo por a veces las preferencias subjetivas que veo en la gente, le digo, bueno, veamos la realidad, ¿no? Esta se parece a la Constitución de Alemania, de Estados Unidos, digamos, anhelados paraísos de escandinavos claro. o no, ¿no? Y realmente cuando uno ve a qué se parece, dice, bueno, mira, si es lo que se parece a lo que va a terminar esto conduciendo en la práctica de implantarse realmente a eso, ¿no? Y que coincide ahora, Juan Carlos, con lo que tú has dicho, que es lo que creo que hemos estado de acuerdo fundamentalmente aquí, este rasgo totalitario igualitarista que tiene la Constitución y que estos 5 artículos que mostrábamos del capítulo 2, ya uno podría hacer la elaboración a partir de ellos, ¿no? Porque absolutamente decidores, ¿no? Oye, bueno, ya estamos terminando. Juan Carlos, perdona, una última vuelta, sí. No, una corrección, porque dado que no tenemos ningún historiador acá, me autocorrijo. Entonces, la entrevista que le hicieron a don Mario es del 1997. Yo se la envié recién, no sé si se puede mostrar, digamos, pero a lo mejor Javier la podría mostrar. Es del 97 y se titula tal cual lo señalé, digamos. Muy bien. En honor a la verdad. Veo, Germán, que tiene ese sueño oculto de volver 25 años o más. Ya. Oye, bueno, estupendo. Bueno, nada, pues, muchas gracias y nada, pues ha pasado el tiempo volando, ¿no? O sea. Bueno, nos vemos la próxima semana. Le agradezco a Javier Bernal su siempre solícita y generosa ayuda para que podamos poner puesta en escena, y también a quienes nos escuchan agradecerles la paciencia por ilustrarse un poco más, y nosotros también con ellos, acerca de estas cuestiones que son relevantes y que queda tan poco tiempo, ¿no? No hay que perder nuestro país. Bueno, que nos estén bien. Un abrazo. Hasta pronto, muchachos. Chao. Chao. Estén bien.